Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En el día de hoy vamos a continuar con nuestra clase de filosofía de la educación. Y antes que nada, ya me estuvieron preguntando sobre cómo van a ser los trabajos prácticos. Recuerdan, ustedes saben, ¿verdad?, que tenemos que acumular un total de 20 puntos para el trabajo de investigación. Y les quiero adelantar porque en realidad falta mucho todavía para llegar a eso, porque yo quisiera ir desarrollando todavía los contenidos hasta el examen parcial, que va a ser el 9 de marzo. El 9 de marzo ustedes van a rendir su examen parcial de todo lo que vamos a ir desarrollando hasta esa fecha, ¿verdad? Que es de hoy en 15 días. Entonces lo que vamos a dar el jueves, hoy el jueves, el próximo martes, el próximo jueves y después el 9 de marzo van a rendir de todo lo que fuimos desarrollando. Después del examen parcial ya vamos a entrar en los trabajos prácticos. Y el primer trabajo práctico va a ser individual y va a tener 10 puntos. Y después el segundo trabajo práctico que van a hacer es de 10 puntos también, pero ya va a ser grupal. Bien, el primer trabajo práctico van a presentar, a ver, voy a mirar mi calendario, el 11 de marzo, que sería después del examen parcial. Y va a ser sobre el fin y los objetivos de la educación paraguaya. Y ese va a ser individual, entonces ya ustedes pueden ir investigando sobre cuáles son, sobre el fin y los objetivos de la educación paraguaya. Ese va a ser individual, tiene que tener su carátula, donde se tiene que ver el nombre de la materia, el nombre de ustedes y después el desarrollo, y eso me van a estar subiendo en la plataforma o pueden enviar también en el grupo de WhatsApp. Van a tener esa posibilidad de enviar también, ¿verdad? Entonces, para el 11 de marzo se entrega el trabajo individual, que es sobre el fin y los objetivos de la educación paraguaya. Pueden investigar en internet, de repente algunos tienen, luego viene también como un librito, pero en internet van a encontrar, ¿verdad?, cuáles son los fines y los objetivos de la educación paraguaya. Bueno, eso es el primer trabajo práctico que va a valer entonces 10 puntos. Y más adelante, para el 18 de marzo, vamos a estar investigando sobre los debates de la educación paraguaya. Y vamos a estar, o sea, van a estar investigando, por ejemplo, qué dijo Platón, Aristóteles, Rousseau, Emmanuel Kant, sobre lo que es la educación, ¿verdad? Y entre otros filósofos que después voy a compartir con ustedes ahí. Y ese sí van a entregar de manera grupal por sede. Por ejemplo, los que son de Coronel Oviedo hacen su investigación, me envían, y los que son de la sede de J. Eulogio Estigarribia hacen aparte también grupal. Me imagino que ustedes tienen sus grupos aparte, ¿verdad? Entonces solamente un trabajo van a entregar sobre esa investigación. Y ese me gustaría que lo hagamos de manera a través de una videoconferencia, la defensa. Ustedes van a elegir sus representantes, quienes van a explicar, o de repente si todos pueden participar por lo menos un poquito en cada eh, exposición, ¿verdad? Ya ustedes se van a organizar porque son varios los filósofos que voy a enviarle después para que investiguen qué opinó o qué dijo, eh, cuál fue su punto de vista sobre la educación, ¿verdad? Entonces, ese es debate sobre la educación de distintos filósofos. Pero de eso todavía no se preocupen porque ese va a ser más adelante, inclusive podemos cambiar de fecha y llevar un poquito más para adelante, eso para que no les esfuerce tanto. Ahora lo que quiero que se concentren es sobre el trabajo individual, que es el fin y los objetivos de la educación paraguaya, que tienen que presentarme el 11 de marzo. Entonces, así vamos a sumar los 20 puntos, pero primero todavía ahora vamos a concentrarnos en lo que es
los desarrollos de nuestras clases. Y hoy al término también voy a dar un pequeño trabajito ahí vamos a crear un foro en la plataforma y que ustedes tienen que estar participando ahí también, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a continuar con nuestro tema que habíamos iniciado en la clase anterior, que estuvimos viendo los distintos tipos de pedagogía, los modelos pedagógicos que estuvimos estuvimos analizando en la clase anterior. Hasta el momento voy a apagar mi cámara porque ya vamos a concentrarnos en los textos. Ya estuvimos analizando lo que es la pedagogía tradicional y la pedagogía activa. Vimos ya qué significa la pedagogía tradicional, el modelo pedagógico tradicional. Vimos el modelo pedagógico activa y estuvimos viendo las diferencias existentes entre ambos modelos, ¿verdad? Y hoy vamos a continuar con otros modelos pedagógicos que vemos aquí, que es el modelo pedagógico tecnológico, o sea, pedagogía tecnológica sería, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que es? ¿Qué orientación o qué es lo que se pretende en este modelo pedagógico? Dice, se orienta hacia el eficientismo. Eficiencia, podemos llamarlo también competente, ¿verdad? Como reflejo de los componentes de la sociedad industrial. O sea, lo que le interesa es formar estudiantes competentes, ¿verdad? A eso se refiere. Orienta a los alumnos hacia el saber, pero supedita al saber hacer aprendizaje concretos utilitarios. Supedita, dice, o sea, se enfoca en el saber hacer. Eso es lo que le interesa a la pedagogía tecnológica. Se manifiesta en la tecnología educativa, donde lo importante es la instrucción para cumplir objetivos y metas, ¿verdad? O sea, cuáles son los métodos para llegar a cumplir esos objetivos y metas. El tecnólogo señala los pasos por donde deberán ir el profesor y el alumno. Eso se llama método, ¿verdad? Los pasos. ¿Cuál es el camino que voy a tomar para llegar a mi objetivo, ¿verdad? Entonces, dice el tecnólogo señala esos pasos, esos métodos por donde deberán ir el profesor y el alumno camino a la eficiencia. Se centra en el aprender a hacer. Entonces, esa es la pedagogía tecnológica. Y el otro modelo pedagógico encontramos la pedagogía libertaria. La pedagogía libertaria pone al alcance del individuo todo aquello que necesite para alcanzar sus objetivos de aprendizaje. La educación es un instrumento para conseguir la emancipación. ¿Qué entendemos por emancipación? Y la emancipación es tener libertad, tener autonomía, ser independiente, ¿verdad? Y la educación, dice, es un instrumento para conseguir la independencia, para conseguir la libertad, la autonomía de las personas, ¿verdad? Y siempre escuchamos que cuando uno más educado es, más libre es, ¿verdad? Dice, es la manera de intentar cambiar la forma de pensar y sentir de las personas con el objetivo de conseguir cambiar la sociedad. Muchas veces nosotros o las personas dentro de la sociedad tienen una mentalidad no acorde o una mentalidad no recomendable, ¿verdad? Y a través de la educación lo que se consigue es darle abrirle la mente, darle libertad y cambiar la mentalidad de las personas, ¿verdad? Y el sentir de las personas con el objetivo de conseguir cambiar la sociedad. Nosotros podemos tener el claro ejemplo de, por ejemplo, valga la redundancia, nuestros abuelos. Ellos tenían la mentalidad, por ejemplo, en el momento de elegir los representantes del pueblo, ¿verdad? Que son los gobernantes. Ellos se guiaban mucho por el color
no miraban tanto a las personas, no analizaban tanto la preparación, la formación, ¿qué más podemos decir? También la trayectoria o la capacidad de la persona a quien le iba a votar, sino generalmente si es azul o rojo, eso nomás lo que importaba, ¿verdad? Y con el correr del tiempo, hoy en día, ustedes podrán ver, verán las elecciones, ya es diferente, inclusive ya existen los votos cruzados. Es como, y eso se logra a través de la educación, para cambiar esa mentalidad. Los jóvenes de hoy en día ya no piensan como pensaban, no pensamos más como pensaban nuestros abuelos o nuestros padres, ¿verdad? Y ese cambio de mentalidad se produce a través de la educación. Entonces, nuestra forma de pensar y de sentir cambia, y eso también tiene consecuencias en la sociedad, ¿verdad? También cambia la sociedad. Y eso es lo que pretende, ¿verdad? La pedagogía libertaria. Después tenemos la pedagogía marxista. Marx y la educación. Dice, se centra su estudio en el mundo del trabajo y la producción. Para Marx, la educación es parte del sistema de producción capitalista. Es el medio de diferenciar la producción social. Para él, la escuela produce a la fábrica. Ambas producen y reproducen la división social del trabajo y la división entre trabajo físico e intelectual. La escuela debería centrarse en la realidad del trabajo. Nosotros sabemos que la teoría marxista de la educación, ¿verdad?, tiene como base, o mejor dicho, constituye la base de toda pedagogía socialista. Y es una educación constructiva, ¿verdad? Este tipo de educación se basa desde y para la comunidad, ¿verdad? La educación marxista es una educación por medio del trabajo, y a través de este se realizará principalmente la socialización del ser humano, dice, ¿verdad?, en esta teoría. Entonces, la educación marxista, entonces, es una educación por medio del trabajo. El hombre se forma, el hombre se educa, el hombre se forma, ¿verdad?, por medio del trabajo, para Marx, ¿verdad? Y a través del trabajo, dice, se realizará principalmente la socialización del alumno. O sea, se forma a través del trabajo, y por medio del trabajo también se logra la socialización del alumno o de la persona. Y por último tenemos la pedagogía personalista. Dice, la realización entre educación y el desarrollo la realización entre educación y el personalismo se basa en una pedagogía cuyo espíritu va orientado a cada una de las personas sobre las que incide, para que se realice como tal, es decir, que alcance el máximo de iniciativa, de responsabilidades y vida espiritual. Es un compromiso responsable y libre con los hombres de la comunidad social en la que se desarrolla. Al hablar de la pedagogía personalista, hablamos de una formación integral, es decir, desarrollo de la persona considerando habilidades, valores, intereses y capacidades. Y todo esto orientado a la búsqueda de la vocación de cada persona para que pueda realizarse plenamente. Basándose, dice, en la idea de que el valor de la libertad debía prevalecer sobre otros. La ecuación juega un papel fundamental al enseñar a respetar la libertad. Como dice ahí, ¿verdad?, es una pedagogía personalista y se centra, así como dice, en la persona, en la persona humana, ¿verdad? Y su ideal es, lo que pretende es formar o ofrecer una formación integral de la persona, ¿verdad? Que la persona se desarrolle en sus habilidades, en sus valores, en sus intereses y capacidades.
y teniendo en cuenta la libertad de las personas, ¿verdad? O sea, como dice ahí, basándose en la idea de que el valor de la libertad debía prevalecer sobre todo, para que las personas puedan formarse en lo que es realmente sus habilidades, sus valores, sus intereses, sus capacidades, ¿verdad? Entonces, y también algo muy importante que decía ahí, eh, es la formación integral de la persona. Eh, para que realice, dice, para que se realice como tal, que alcance el máximo de iniciativa, de responsabilidades y vida espiritual. Es un compromiso responsable, libre con los hombres de la comunidad social en la que se desarrolla. O sea, lo que busca es formar personas íntegras, personas integral, que tengan una formación integral completa, ¿verdad? Esa es la pedagogía personalista, que se centra en la persona misma, eh, y que la persona misma tiene la libertad de poder, ¿verdad? Eh, realmente formarse, desarrollarse, perfeccionarse en lo que es, eh, en lo que realmente quiere, ¿verdad? Entonces, esa es la pedagogía personalista. Vimos también la pedagogía marxista, la pedagogía libertaria y la pedagogía tecnológica. Entonces, la vez pasada vimos la pedagogía tradicional y pedagogía activa. Y hoy vamos a tener un pequeño foro en donde me van a citar ustedes los tipos de pedagogía que estuvimos viendo. Sería estos, ¿verdad? Pero me tienen que responder ahí en el foro. Bueno, hasta aquí hoy el desarrollo de nuestra materia. Y por favor no se olviden de pasar a registrar su asistencia ahí en la plataforma. Buenas noches para todos.